Bueno, el día de hoy vamos a comenzar a hacer la fotografía. En este caso vamos a comenzar a hacer fotografía en POV, Point of View, y vamos a comenzar con la cámara, que es la cámara que siempre hemos tenido, la Canon T5i o la 700D en este caso, y algo bastante básico, el lente kit. Como ustedes pueden ver, el 1855, que es este, viene con enfoque automático y enfoque manual, y también viene con estabilizador. Esta vez vamos a utilizar el enfoque automático y simplemente vamos a caminar un rato aquí. Estamos ubicados en Lisboa, Portugal, y vamos a comenzar a hacer algunas fotografías con esta camarita para que ustedes puedan ver la calidad de imagen. Precisamente voy a comenzar a capturar las fotografías en formato RAW. Importante, ahorita también les voy a dar algunos tips para poder utilizar con esta cámara, y también cuáles son sus posibilidades y sus debilidades. Entonces, por eso vamos a comenzar desde el día de hoy el recorrido. Vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes puedan divisar cómo se ve también la ciudad y cómo puede funcionar esta camarita en estos lugares. Así que bueno, vamos a comenzar. Precisamente, ¿qué pasa? Esta cámara lo que tiene es que vamos a manejar pues el modo manual. Siempre vamos a comenzar en modo manual. Claro que como ustedes si quizás están aprendiendo en este momento, pueden utilizar el modo automático, que sería el modo automático, en el cual lo que le hace es que coge toda la escena y automáticamente le genera algunos valores. Los valores se puede decir de manera detallada para que les pueda quedar unas fotografías pues bastante interesantes. Ya con el tiempo puedes seguir avanzando y subiendo algunos modos para que al fin puedas terminar de capturar las fotografías en modo manual. Entonces en este caso vamos a comenzar. Por ejemplo, aquí esta cámara no tiene muchos megapíxeles. ¿Qué recomendación o qué les puedo decir yo? Cuando ustedes compren estas cámaras de formato APS-C que ustedes están comenzando, la mejor opción es tomar siempre la fotografía en formato vertical, como en este caso lo están viendo, y también tomar la fotografía en formato horizontal, para que si quizás en algún momento ustedes están haciendo alguna fotografía para redes sociales, se quieran subir en formato vertical como para Instagram, TikTok, hacer algún reel o algo, van a tener esa misma fotografía en esa dirección, y no van a tener que utilizar ningún recorte para que no pierda, digamos, como calidad. Entonces es una recomendación. Vamos entonces a comenzar. Por ejemplo, aquí lo que tenemos en la parte de adelante es esa plaza principal, y de fondo tenemos esas pequeñas casas, porque Lisboa está ubicado como en una colina, entonces nos puede servir de fondo. Además de que las casas están bastante coloridas. Entonces acá lo que podemos hacer es, como tenemos el 1855, podemos cerrar un poco aquí el plano, llevando el lente a los 55 milímetros hasta el final, y lo que nos genera es como una especie de dirección, donde los edificios, no sé si igual no creo que se alcance a ver mucho, pero los edificios al costado lo que hacen es generarme una dirección para que la vista siempre esté ubicada en el centro, que sería el pilar de la plaza. Y ahora, como ya la tomamos en formato vertical, vamos a tomarla en formato horizontal. Igual manera, aquí podemos jugar también con el zoom. Vamos a tomar acá a 18. Verificar también que las posiciones de la fotografía esté bien expuesta es muy importante. Por ejemplo, acá nos damos cuenta, podemos jugar con el exposímetro dependiendo de donde queramos la fotografía, tratar de que siempre esté en valor de 0 o en valor de 1 o -1, para que después en el tema de la edición pueda ser un poco más fácil. Creo que si ustedes sacan en formato RAW, puede recuperar la fotografía mucho más fácil, pero en recomendación siempre se recomienda
tenerla en ese número, entre 0, 1 y menos 1. Ahora sí. Acá ya estoy grabando. Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es jugar un poco con las líneas. Esta fotografía aplicaría mucho en formato vertical. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a llevar todo el lente a los 55 que nos da. Ubicamos bien la cámara y utilizamos las líneas. Creo que ahora se están viendo, utilizamos estas líneas directamente como una especie de focal para que la mirada vaya hacia el lugar o el espacio que nosotros queremos. Entonces acá vamos a llevarlo acá, vamos a enfocar que lo que queremos que se enfoque es el edificio de atrás. Y ahora lo que podemos hacer es tomar la fotografía en formato horizontal y ahora ya podríamos tener una mejor perspectiva. Entonces acá, igual manera, acá con las líneas podemos salir un poco más. Listo. Qué facilidad de que como esta ciudad está llena de callejones, por ejemplo, si nosotros miramos este callejón nos puede servir mucho para hacer la fotografía, pero como en la parte superior hay más y un poco más coloridos. Eso es lo bueno, digamos, como de estas ciudades acá. Nee, dat is het. Dat is de link. Wat ik op Gilstra, maar Liechtenstein. Algunos problemas. Mientras que vamos caminando hacia arriba les voy contando. Esta cámara, por ejemplo, aquí, si ustedes están tomando las fotografías, porque estamos grabando pues el video en POV, pues si ustedes están tomando la fotografía y están utilizando el Live View, o sea, la pantalla de la cámara, lo que va a pasar es que esta cámara presenta una especie de delay. Aproximadamente no es mucho, como milisegundos. Pero si ustedes están utilizando el Live View de esta cámara, lo que va a pasar es que cuando vaya a actuar con el enfoque automático no va a ser tan rápido y va a ser muchísimo más fácil si ustedes utilizan mejor el enfoque manual en este caso. Sería diferente si ustedes quitarían el Live View
se ve la pantalla con la información y ven por por digamos viewfinder, creo que esto se llama viewfinder si no estoy mal. Si utilizan el viewfinder va a poder ser un poco más fácil y el enfoque automático va a trabajar mejor. Pero si ustedes están utilizando el Live View para hacer la fotografía, lo mejor que pueden hacer es, recomendación, utilicen el enfoque manual. Va a ser mucho más fácil porque pueden utilizar estos botones de acá para poder enfocar ahí al fondo y simplemente con la rueda de enfoque lograr un enfoque mucho más rápido mientras que la cámara lo detecta. Entonces ahí sí está. Recordar siempre formato horizontal y vertical. ¿Qué también podemos hacer? Podemos utilizar también detalles, personas en movimiento para darle como más acción a la fotografía. Por ejemplo, podemos utilizar este parque. Por ejemplo, podemos utilizar colores acá arriba. Recordar siempre en formato horizontal y en formato vertical. Por ejemplo, acá podemos utilizar este, que es como un tuk-tuk antiguo que se puede asimilar, digamos, como a los edificios de la parte de atrás. Che odore esotico! Por
ejemplo, acá podemos utilizar personas. Acá. Sta fa la tendina vera. Siete tutti andati fino in fondo? Sono pronto per salire. Metti il telefono così. Ma comunque da qui ci passa la fotocamera. Sì, però fanno così hai Hai prima
Por ejemplo, acá lo que podemos hacer es que podemos utilizar un plano cenital, aunque ustedes no lo van a ver, pero vamos a ver si publico la fotografía, a ver si nos da. Listo, ahora sí, yo creo que van a ver la fotografía después. Lo que podemos utilizar es, ¿cuál es la facilidad? Que como Lisboa está en lo alto, podemos utilizar como planos generales para poder estar en contexto dónde estamos en este momento. Ma tu esci dopo. Lo que podemos hacer es utilizar estas dos líneas, estas de acá, para darle un poco de perspectiva. Acá simplemente enfocamos y está. Acá. Está nublado, sí. Está nublado hoy a la lanza. Y viento. Está haciendo viento. A ver si lo vamos a pasar. Aquí podemos utilizar un poco la simetría. Vamos a mirar a ver si... Ven acá. Yo creo que no se alcanza a ver, bueno, yo creo que es algo que sí de pronto. Mira, acá, de formato cenital, para coger las personas que se encuentran en la parte de abajo.
Listo. Sí. Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es, como tenemos el plano en 55 y lo tenemos en el lente todo abierto, lo que podemos hacer es cerrar el diafragma. Exacto. Y ahora, para que esta escena nos quede enfocado tanto el edificio como el edificio de atrás. Por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho es la fotografía de arquitectura. La fotografía de la arquitectura, buena, me gusta mucho. Por acá salimos al continente, el que está ahí abajo. Sí. Fotografía de detalle. Podemos utilizar como fotografía de detalle. ¿Y qué es lo que llama la atención? Que no hay nada, o sea que en este caso todo el fondo es de color blanco. Por ejemplo, aquí podemos utilizar Santiago, va a ser el modelo en este caso. Entonces Santiago lo que va a hacer es que va a bajar hasta más o menos donde está el grafiti. Ah, no, ahí abajo donde está la tapa. Y se queda ahí, como si estuviera bajando. Pone la mano derecha en el barandal. Eso. Entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el 18 a 18 milímetros y vamos a aprovechar el espacio que tenemos ahí y vamos entonces a enfocar a Santiago para tomar la fotografía. Pero todavía no. Listo, ahora. No, ya quédese ahí donde estaba. Listo. Ahora sí, entonces lo que hicimos fue aprovechar el 18 a 18 milímetros, que es se puede decir como más o menos un gran angular, para aprovechar toda la imagen. Aunque en estas cámaras, cuando son de formato APS-C, esto tiene un recorte de 1.5, que sería diferente a las cámaras de sensor completo. Entonces en este caso, por ejemplo, este lente en esta cámara realmente
no sería un 18, sino que lo que ustedes tienen que hacer es tomar ese 18 y multiplicarlo por 1.5 y más o menos este lente quedaría casi como en un 35, como en un 50. Si quieren ver realmente un 18 milímetros, tienen que colocarlo en una cámara de sensor completo. Entonces es por eso. Por ejemplo acá, con estos edificios todo es blanco. Aquí lo que podemos hacer es tomar las esquinas, o sea, nos ubicaremos en esta esquina y en formato vertical para darle amplitud. Entonces vamos a enfocar acá. También recordar que si la quieren la pueden tomar en formato horizontal. Creo que no va a tener, digamos, como la misma eficiencia, a menos de que tengan un lente muchísimo más gran angular, pero la pueden tomar también independientemente generando otro plano un poco más diferente para darle una mejor imagen. Por ejemplo, con lo de los celulares, cuando Santiago, por ejemplo, si Santiago ahorita pone el celular aquí y pone en gran angular, se va a ver muchísimo más la diferencia porque va a abarcar casi todo el edificio. Entonces va a ser un poco más fácil. Usted tiene el gran angular. ¿Cuál es? Este. Es el gran angular. Ajá, ahí se ve un poco más la diferencia. O sea, lo que va a hacer es que va a abarcar todo esto y también va a abarcar la longitud de la parte de arriba del edificio. Mira acá, estamos grabando con la GoPro y ya con la cámara. Podemos también generar detalles, planos detalles, por ejemplo aquí, con este. Vamos a generar, por ejemplo, planos detalles acá. Planos detalles. Acá. Lo que vamos a hacer es subir un poco el ISO. Vamos a tratar de enfocar hasta donde nos permita el lente. Ahora sí. ¿Qué pasa? Que como también está en un día muy nublado, entonces lo que hay que hacer es compensar directamente con el ISO. Vemos que un problema de esta cámara es el tema del ISO. Como no tiene un ISO tan alto, entonces más o menos por ahí en ISO 800. Ya cuando pasa a los ISOs 1600 ya se comienza a poner un poco más oscuro o comienza a presentar el granulado. Ajá. Vamos a hacer. Pero mira qué bonito, tomamos una foto. Qué bonito.
que podemos subir de ahí para arriba y ahorita más tarde podemos volver a bajar. De aquí. Non hai motivo di andare oltre il confine a... Vea. Pues fue que quitaban la chaqueta porque yo creo que no la vendían. La fusión. Ay. You are adopted. Y non pagavano. Aquí lo que podemos hacer es esperar que pase la gente acá. Hacer como una especie de barrido. Y también lo podemos hacer con los carros. Ahí. Ah, casi antes de que venga.
Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es que, no sé si observan ahí arriba, acá, aquí, que hay un claro oscuro. Eso también se puede jugar muchísimo con eso, con esos claros oscuros, porque eso lo que hace es que nos da una imagen con muchísimo más contraste. Creo que no se alcanza a ver muy bien, porque de igual manera tampoco hay una opción como para tomarlo muy bien, pero allá sí lo podemos ver, allá en el frente. Yo creo que podemos subir, y bajar por donde está lo del mirador, ve el elevador. Hagamos una acá, a ver si acá sale una foto. Vean esa foto ahí.
acá. Mira, tío, das faro. Però deixa passar l'altre. Que curiós. Ah, para que lo grabé ahí. Ah. Se le quedó bien. Se le quedó bien. Ya. Ves que grabar va a tomar la foto, no la tomé. Ahora yo creo que acá podemos ver un poco más el tema de que les digo de los contrastes. Acá. Lo que está haciendo es que la luz está reflejando en estas paredes, mientras hay mucha oscuridad en la parte de abajo. Entonces las fotografías quedan muy bien. Acá. Estaba tomando una fotografía y se me olvidó grabarles, pero ahí yo creo que ya van a tener el resultado. Ya. Ya los metemos, puede ser por acá. Detalles. Por ejemplo, el detalles ahí de la ropa.
ahí puedes sacar foto, vean. ¿Cómo se ve? Què? Por ejemplo, texturas. Acá, dura, mucho más suave con los azulejos.